Servicio. Responsabilidad. Confianza. T13 Noticias. Miguel Ángel Gálvez, el arte de hablar. Matanza de pavón provoca desplome del sistema penitenciario. El estancamiento judicial viola los derechos de la Carta Magna. En el Congreso aplauden renuncia del titular de Salud Pública. Interventor de TCQ victimiza al Estado y el villano debe pagar. En el mundo capturan al pirata cibernético más importante del planeta. Y en los deportes, los 14 ungidos de futsal entrenarán en Argentina. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Para mañana está programado que el juez Miguel Ángel Gálvez resuelva si envía a juicio o no a 57 personas involucradas en el proceso por casos Cooperacha, TCQ y cooptación del Estado. Después de casi 20 días, hoy, el juez Miguel Ángel Gálvez inició su intervención para dar a conocer su decisión sobre el futuro judicial de 57 personas vinculadas a 3 acusaciones: cooptación del Estado, Cooperacha y TCQ. El juzgador explicó que se trata de un mismo proceso judicial y su decisión afectará a los 57 señalados. Miguel Ángel Gálvez inició su discurso, que se extendió durante varias horas y finalmente no llegó a nada. Hubo algunos recesos y, cual si se tratara de un maestro de primaria, el juzgador mostró la réplica en miniatura de una avioneta al momento que se refería a la nave que supuestamente sería el regalo para el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, según las investigaciones del Ministerio Público. El juzgador asegura tener en su poder fotografías de esa avioneta y que las mostrará a su debido tiempo para comprobar que sí existen. Mientras la concurrencia bostezaba, Miguel Ángel Gálvez continuó con su discurso, que para muchos es irrelevante, para otros importante, y algunos más creen que sencillamente es una extensa justificación, porque está claro que ligará a proceso penal a todos los señalados. Avanzó la tarde y, como es habitual con los procesos que conoce Miguel Ángel Gálvez, la audiencia fue suspendida para mañana. Mucha atención, porque eso no quiere decir que mañana dará a conocer su decisión. Se estima que será otra larga jornada que podría finalizar de la misma manera, suspendida y sin claridad, y que será la próxima semana cuando finalmente dé a conocer si los 57 señalados quedarán ligados a proceso penal y en prisión preventiva. Pueden quedar ligados a proceso y evitar la cárcel con el pago de una fianza, o tal vez recuperar su libertad por falta de mérito. El veredicto aún es incierto, aunque para muchos, evidente. Por la tardanza para resolver si van a juicio o no los implicados en casos considerados de alto impacto, los defensores de los señalados cuestionaron las acciones del juez Miguel Ángel Gálvez. Claro que sí, todo lo que está diciendo es de Juan Carlos, y la otra cosa que está haciendo mal es que está trayendo a esta audiencia una declaración de ECO, y ECO no es nada en este proceso. ECO es de la línea y está resolviendo con lo de ECO en esta. Otro error también. Yo creo que ahí lo que está haciendo él es tratando de justificarse en el tema de que la declaración de Juan Carlos Monzón fue completamente destruida por todos los abogados de la defensa, y ahora pretende él ligar a las personas de otra forma. Para acá no podemos tapar el sol con un dedo. La piedra angular del caso es la declaración de Juan Carlos Monzón Rojas. Lo que ha leído son los testimonios de ellos, pero prácticamente, es decir, indirectamente el de Juan Carlos Monzón, porque todo se origina con la declaración de Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón menciona a Víctor Hugo Hernández y lo que hace él es ponerse a leer la declaración de Víctor Hugo Hernández. Y luego a los que Juan Carlos Monzón implica en otras cosas.
realmente no se estuviera tomando la declaración de Juan Carlos Monzón como un elemento para hilvanar la resolución, definitivamente podrían haber un 90% de personas beneficiadas con una falta de mérito, que vemos que hay una contradicción entre lo que dijo y lo que está resolviendo en este momento. La verdad es que es bastante preocupante en ese sentido, porque si analizamos detenidamente qué es lo que ha pasado en este caso, vemos que el Ministerio Público, con los únicos medios de convicción que ha presentado y que tiene, son las declaraciones del señor Monzón. Perdónenme, pero yo estaba en el caso de la línea desde el 16 de abril del año 2015. Y en las declaraciones como colaborador eficaz del señor Eco, el mismo Eco dice que él fue contratado por el presidente de la República para hacer el enlace entre el presidente y el superintendente. Si esa parte no la entendió el señor juez, o si esa parte no la menciona el señor juez, es preocupante, porque está sacando de contexto las declaraciones y está sacando solo lo que a él le interesa, con miras a dictar las resoluciones complacientes, creo va a dictar. Los acontecimientos del pasado lunes en Pavón ya comenzaron a generar cambios en la dirección del sistema penitenciario. Autoridades de gobernación anunciaron destituciones y nuevos nombramientos. Tras la masacre ocurrida el lunes en la cárcel de máxima seguridad de Pavón, donde fue asesinado el capitán Byron Lima y 14 personas más, el Ministerio de Gobernación ya tomó su primera acción, la destitución del director de presidios Luis Carlos de León Sea, y en su lugar asume Nicolás García Fuentes, quien en el 2013 también sustituyó a Luis González, quien fue removido del cargo tras la captura de Lima afuera de la cárcel cuando regresaba de una supuesta visita médica. Quien es abogado y notario y tiene una experiencia de aproximadamente 17 años en el servicio público. Él, dentro de esa experiencia que tiene, pues ha fungido como auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, también en la Fiscalía de Baja Verapaz, en la de Zacapa. Luis Carlos de León Sea apenas tenía su primer semestre al frente de la institución. Sin embargo, la serie de eventos dentro de las cárceles y claro ejemplo de anarquía que se suscitó en la Granja Pavón provocó que sus días estuvieran contados y no se descarta una investigación en su contra. El mismo proceso de investigación que se inició desde el pasado lunes en la Granja Penal de Rehabilitación Pavón, donde será el Ministerio Público el que decida si ellos son sujetos de investigación o no. El jefe de la cartera del Interior indicó que es necesario aprovechar esta situación para tomar en consideración las reformas al sector justicia para retomar el control de las cárceles. El expresidente Otto Pérez Molina indicó que la problemática en el sistema penitenciario es una bomba de tiempo. Entonces, esto va desde el sueldo que tienen los miembros, la guardia del sistema penitenciario, el equipo, la logística, los vehículos, las instalaciones. Y mientras esto no se pueda ponerle los recursos, la problemática en el sistema penitenciario va a ser muy difícil que cambie. ¿Es una bomba de tiempo, expresidente? Mire, de seguir así, por supuesto, es una bomba de tiempo. Mire lo que acaba de suceder. Y estas cosas, pues sí, se hace una requisa, se incautan granadas, armas y una serie de cosas. Pero con el tiempo esto vuelve a estar nuevamente presente. Es decir, no hay ahorita la capacidad en el sistema penitenciario para poder dar respuesta a toda esta problemática que tienen, ¿verdad? El presidente de la Comisión de Salud del Congreso se pronunció respecto a la renuncia del ministro de Salud, Alfonso Cabrera. El presidente de la Comisión Legislativa de Salud se refirió a la decisión de Alfonso Cabrera de dimitir de su cargo como titular de la cartera de salud. De acuerdo con el parlamentario, quien sustituya a Cabrera debe cumplir con un perfil idóneo. Entonces, aplaudo la decisión del ministro porque valoro que sí tiene palabra, como punto número 1. Punto número 2, llevamos 6 meses, pero cada día que pasa de esos 6 meses ha repercutido en vidas de guatemaltecos que se han perdido, han repercutido que servicios de salud están cerrados y que hoy mucha población está en riesgo de perder la vida o que no se desarrolle, como el tema de la desnutrición crónica.
Por lo tanto, se tienen que tomar decisiones y qué bueno que espero yo que el presidente ahorita tome las mejores decisiones para poder tener a alguien encargado de la cartera que tenga las capacidades para sacarnos de esta crisis de salud. El ministro de Salud tenía agendada una interpelación en el Congreso de la República por la crisis hospitalaria nacional. Sin embargo, un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo para abastecer los centros asistenciales lo salvó de ese proceso, aunque la promesa de mejorar el sistema de salud aún está pendiente. T13 Noticias presenta los más buscados. Marcos Baudilio Godoy Trujillo, buscado por secuestro. La policía lo ubica como integrante de la banda Falsos Pastores. Prófugo desde el 29 de mayo de 2015. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio. En Guatemala, el sistema de justicia tiene su talón de Aquiles y se trata de la debilidad para aplicar el debido proceso. El respeto ineludible al debido proceso es un principio legal que por mandato constitucional el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, sin exclusión alguna, por medio del organismo judicial como base. La interpretación jurídica del artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial señala que es una norma sin ninguna discusión para que la justicia asegure resultados justos, equitativos y apegados al respeto que requiere el debido proceso para todo ciudadano, sin tomar en cuenta condición socioeconómica, género o etnia. La Carta Magna, en su artículo 14, garantiza el derecho de presunción de inocencia de los ciudadanos que por sus faltas o delitos deben enfrentar procesos judiciales, pero hasta que no sean vencidos en juicio, no podrán ser señalados como culpables. El debido proceso también implica la celeridad de todos los casos para evitar que por retardos en actividades administrativas, carencias, tardanza en la investigación o sesgos de cualquier naturaleza, la persona procesada permanezca más del tiempo debido en prisión preventiva, cuando así lo requiera el caso, y en consecuencia se contamine ante la situación actual del sistema carcelario del país, que se encuentra en completo hacinamiento y carente de control institucional. Si en el país se viola el derecho al debido proceso, los responsables serán los jueces como representantes del organismo judicial y el Estado, quienes provocan daño irreversible para los afectados porque también les niegan el principio fundamental de la libertad y el derecho a la legítima defensa. Familiares de reos que aún están en prisión preventiva por el retraso para resolver en tribunales se refirieron a los problemas que enfrentan. Familiares de reos del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 capitalina denuncian lentitud en los procesos penales y señalan que la suspensión de las audiencias afecta a los privados de libertad, quienes permanecen en prisión preventiva más tiempo de lo establecido en la legislación guatemalteca. Ha sido lento porque nosotros pensamos que eran 3 meses de investigación, ¿verdad? Pero ya hasta aquí le han suspendido 3 audiencias. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que a ver qué pasa con el licenciado, ¿verdad? Horrible, o sea, horrible porque lo están acusando de algo que él no cometió. No se dan ni siquiera la interés de averiguar los casos por los cuales meten a las personas a la cárcel, ¿verdad? Pues solamente la primera vez cuando lo ingresaron aquí y le dijeron que iba a tener 3 meses de investigación. Ha tenido audiencia, pero solo 2 veces, pero está muy atrasado el caso. Está muy atrasado porque ahorita no lo han sacado audiencia. Él tenía audiencia ahorita en junio, ya se pasó la audiencia y no lo llamaron. Pues yo pienso que hay mucha gente que yo siento que todos los que están aquí están porque hicieron algo, porque tienen que pagar algo, pero hay mucha gente ocupando el lugar, la cual los jueces tendrían que hacer las audiencias más rápidas, porque hay casos que sí tienen que llevar su tiempo, pero hay otros de que son más rápidos los procesos. Juristas guatemaltecos analizaron los efectos para el país con el retraso en tribunales para resolver casos que afectan a privados de libertad. Una sanción.
En cualquier país usted está sindicado de un delito, entonces se le fija una audiencia y en esa audiencia se determina si hay o no prisión preventiva. En Guatemala no, en Guatemala los meten a la cárcel de una vez. He sabido que hay casos, por ejemplo el coronel aquel de la masacre de Alaska no ha tenido ni siquiera la primera declaración. Los señores de las hidroeléctricas de San Marcos y Huehuetenango, ahí están presos desde hace más de año y medio y no han tenido ni siquiera la primera declaración. Y aún más, antes, cuando uno caía preso, ese era un problema grave, ahora no, ahora es otra forma de delinquir estando en la cárcel misma. Una de las vicisitudes que afronta el Poder Judicial en primer lugar es el tema de la infraestructura. Al no haber espacios para tener más tribunales, por supuesto que eso puede complicar en algún momento determinado cuando alguien ha sido sindicado por la comisión de algún delito, de tal manera de que con la poca cantidad, digamos, de jueces que existen, pues obviamente eso en algún momento determinado no permite la celeridad de los procesos. Yo siento que obviamente el Poder Judicial, a través de quienes administran la justicia penal, a mi parecer están cumpliendo con los principios constitucionales, dentro de ellos el debido proceso, de tal suerte que queda, digamos, a criterio del juzgador si se otorgan o no las medidas sustitutivas. Pero lo que se requiere es establecer que la prisión preventiva no venga a ser una situación de penas, sino que venga a ser una situación previa a establecer unos indicios racionales suficientes que tenga el juez. El artículo 259 establece que el juez debe determinar motivos racionales suficientes para poder establecer si una persona puede ser ligada o no a un determinado proceso. Yo creo que la situación es que la justicia, si no es pronta, no es cumplida, entonces puede ser una situación contraria o contraproducente. Debilidad en el sistema de justicia es una de las principales causas para resolver casos judiciales. Para Alejandro Aguirre, representante de CONGECOP, Guatemala posee un sistema de justicia débil y colapsado que necesita fortalecerse. Muestra de ello es que solo a algunos jueces se les recargue con casos, perjudicando a las personas que pasan mucho tiempo en la cárcel sindicada sin ser condenada. Es posible definitivamente de que solo a un determinados tribunales, jueces, se le recargue pues grandemente un montón de casos. De la mano se suma que el trabajo de todas las instituciones que lo conforman, la lentitud de los procesos judiciales se estancan por falta de voluntades y vicios dentro de los mismos. Por ejemplo, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿qué es lo que está generando ahí? Tenemos, según tengo entendido, 5 abogados de ejecución que son los que están tramitando con una sobrecarga de aproximadamente 1000 expedientes cada abogado. Entonces, para más de 20,000 privados de libertad, expedientes que tienen que ser revisados. Las principales falencias están plenamente identificadas, afectando los recursos existentes. En este caso, la clasificación de los privados de libertad, que eso urge que se haga, porque se va a clasificar, en este caso, a las personas que están cumpliendo condena, 1, por la peligrosidad, por reincidencia, por la pena que se les ha aplicado, por el tipo de organización criminal. A criterio de los entrevistados, es necesario que los procesados comiencen a indagar y conocer cuáles son sus derechos dentro de un proceso judicial, conocer la redención de penas y medidas sustitutivas para evitar violación de derechos. Analistas y representantes del sector empresarial también criticaron la tardanza en tribunales para resolver casos judiciales. El sector empresarial refirió que el sistema judicial es muy lento en los procesos penales, pues la justicia guatemalteca debe garantizarse de forma pronta y cumplida. Nosotros como sector empresarial organizado hemos manifestado que es muy importante que se pueda aplicar justicia en el país. Y en función de eso hemos considerado que las acciones que se están haciendo para
combatir la corrupción y para combatir digamos, las malas prácticas que se han tenido en el país, no pueden más que recibir el apoyo de parte del sector empresarial. Ardón agregó que los juzgadores deben conocer los casos en el tiempo estipulado en ley y resolver de forma pronta. Para el Centro de Estudios de Guatemala, la lentitud en los procesos penales ocasiona cansancio judicial, pues depende del tiempo de investigación del Ministerio Público. Digamos, el proceso o el derecho penal en Guatemala permanentemente ha sido un proceso que ha estado violentando algunos derechos. Lamentablemente, por ejemplo, la exposición ante medios que realiza a veces la policía de personas detenidas está prohibido constitucionalmente o no es una situación que debiera darse de forma normal. Normalmente vemos una duración de la prisión preventiva excesiva. Hemos escuchado algunos casos en donde hay personas que ya cumplieron su condena y siguen estando privadas de libertad por falta de documentación o que conste realmente que ya cumplió. Entonces tenemos una serie de problemas que yo no los ligaría directamente a cuestiones de falencia legal, sino que los ligaría directamente a cuestiones de tramitación interna en cada una de las instituciones del sistema de justicia penal. Representantes de AmCham se refirieron a las acciones de la SAT con la intervención de empresas señaladas de evadir al fisco. Empresarios califican que las intervenciones de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT son una sentencia anticipada. Muestra de ello es la intervención de una entidad exportadora de banano. Directivos de AmCham consideran que la SAT viola los procesos judiciales, pues se considera que es importante el diálogo. El proceso correspondiente para determinar una posible evasión fiscal debe resolverse en los tribunales de justicia. La limitación comercial de una empresa provoca un ataque contra inversionistas. Verdaderamente se convierte en una sentencia anticipada que previo a que realmente en un tribunal independiente se determine o se dilucide, digamos, quién tenía la razón, si el sector privado o la empresa o la SAT, pero con la intervención la sentencia se adelanta. Los empresarios también expusieron que con el actuar de la SAT se viola la ley, pues incumple con la retribución del crédito fiscal. Si se va a tomar medidas extremas como las que se están tomando en contra del sector empresarial, tomando, digamos, este tipo de medidas, entonces también que con el ejemplo y dando el ejemplo cumpla la SAT con lo que le obliga la ley respecto al crédito fiscal y a la devolución del crédito fiscal. Congresistas también señalaron incumplimiento en aplicación del debido proceso por la debilidad del sistema de justicia. Bueno, mire, es bastante preocupante porque se está violando los derechos de que tienen las personas que están privadas de libertad a ser escuchados, a que se les atienda en sus audiencias, y yo considero que con esta situación que está viviendo actualmente el país en la acumulación de tantos casos, se debió haber tomado en consideración esos temas para ir haciendo las audiencias también de las personas que lo necesitan. Efectivamente, es lo que yo he señalado, no podemos tener detenidos a personas que tienen delitos culposos o delitos de bajo impacto junto con personas que realmente son unos verdaderos criminales. Yo creo que en este caso debe haber un criterio, debe prevalecer un criterio técnico y jurídico en donde los casos que lo ameriten puedan tener medidas sustitutivas. Pero además de esto también ya se ha propuesto aquí en el Congreso que hayan algunas medidas como por ejemplo poner las pulseras a las personas para poderlos tener vigilados sin que necesariamente estén guardando prisión. Yo le diría que aquí es por presión. Yo creo que aquí, inclusive recuerde que cada juez tiene independencia, pero hoy los jueces se ven coaccionados por otras partes en dado momento para darle prioridad a otros casos, se podría decir de impacto nacional, dejando a otros guatemaltecos que también se le están vulnerando sus derechos, que deberían ser oídos y tratados de la misma forma también. Así como están acelerando estos procesos tan grandes, se podría decir a nivel nacional, también cualquier guatemalteco que ha sido capturado por X o Y circunstancia también debería tener el mismo derecho de ser oído porque se le están vulnerando sus derechos. Foro de Fundesa busca abrir espacios de desarrollo para habitantes del municipio de Carchá. Con el fin de promover desarrollo en algunas comunidades de Alta Verapaz, la hidroeléctrica Renacer, con la colaboración de Fundesa, realizarán un foro para proponer iniciativas que ayuden en principio al municipio de Carchá. Creo que es muy importante para nosotros que el departamento de Alta Verapaz y el municipio de San Pedro Carchá generen oportunidades de empleo. Pero para generar
oportunidades de empleo, pues tienen que crearse una serie de condiciones y tenemos que lograr que esas comunidades y estos municipios sean mucho más competitivos, que podamos no solo ofrecer una mano de obra calificada y de buena calidad, sino que se desarrollen condiciones para el municipio y ojalá que esto se pueda trasladar a un nivel nacional. Para promover una oportunidad de aprendizaje y formación de los residentes del lugar, se tomó en cuenta el apoyo de varios sectores. Parte del esfuerzo de la Mesa de Competitividad Local ha sido empezar a tener algunos proyectos. Específicamente ahorita hemos hablado, por ejemplo, de poder construir un INTECAP en San Pedro Carchá. Hay empresarios que están dispuestos a donar terrenos para que esto sea una realidad. Hemos hablado ya con las autoridades del INTECAP para poder tener también un centro de capacitación y de formación formal en Alta Verapaz que sea mucho más grande del que se tiene actualmente en Cobán, porque ya ese ya se ha quedado bastante limitado. Entonces aquí ha sido un esfuerzo importante de incluir a las autoridades, tanto a la institución que tiene el INTECAP en San Pedro Carchá y en Cobán, poder tener ya un centro de formación, que esto podría, pues, por supuesto, suplir la demanda de capacitación técnica formal que hoy pues hace tanta falta, donde vemos que únicamente el 2% de la población económicamente activa en Alta Verapaz tiene pues alguna capacidad para poder recibir capacitación técnica. Atención al contribuyente por parte de la SAT, mejorar las carreteras para promover el turismo, además de tener un mejor servicio del ICS para los pobladores, es lo que buscan con este foro. Esta noche presentamos los efectos de las extorsiones que también afectan a personas que se dedican a actividades dentro de la economía informal. Está claro que para ser extorsionista sencillamente se necesita ser un cobarde y quedarse en casa sin mover un solo dedo mientras el dinero llega. Esta vez obtuvimos el testimonio de un hombre que se gana la vida como repartidor de productos varios. Como muchas personas víctimas de ese flagelo, este hombre busca el respaldo divino para continuar con vida. Nos amenazan, nos dicen cosas que van a acabar con nuestra familia, con nosotros. Entonces, como le digo, el jefe pues lamentablemente no toma cartas sobre el asunto. Ahí sí que, como le dije al principio, solo Dios es el que nos va a guiar y nos va a cuidar, y Él nos va a mandar los ángeles de la guarda para que nos guarde a nosotros. Y Dios sabe pues de que nosotros andamos ganando el pan diario de cada día, y solo Él sabe que nos va a cuidar y que nos va a librar de todo mal. La extorsión no afecta solo la economía de la víctima. Hay que pensar en su psicología y, por supuesto, en la seguridad de sus familiares. Según las autoridades, el 70% de las extorsiones son ordenadas desde las cárceles, y por ello es importante fortalecer el sistema penitenciario, que prácticamente está bajo el mandato de los reos. Según el ministro de Gobernación, las investigaciones para combatir ese delito avanzan, aunque se trata de un proceso que requiere tiempo para ofrecer resultados positivos. Hemos definido los lugares, los días y las horas críticas para generar una mejor y mayor presencia policial a efecto de prevenir estos hechos. Para combatir las extorsiones es necesario que las víctimas denuncien, que la policía investigue y capture, que el Ministerio Público sea efectivo cuando le toque presentar pruebas y que los jueces dicten sentencias ejemplares. Hasta que todos hagamos lo que nos corresponde, Guatemala seguirá siendo víctima de uno de los delitos que mueve millones de quetzales anualmente: dinero manchado con sangre. Viudas de pilotos de buses urbanos asesinados por extorsionistas demandan agilizar las investigaciones y capturas de los delincuentes. Las bandas de extorsionadores no dan tregua a los pilotos de buses urbanos, quienes se convirtieron en las presas favoritas de los delincuentes. 100 quetzales a la semana o 1000 quetzales al mes es el ridículo precio que las estructuras criminales le ponen a la vida. Algunos pilotos se niegan a pagar las cuotas que les piden los delincuentes, y esto es el detonante para que sean asesinados. Pero, ¿qué pasa después? Muchas familias dependen de los ingresos de los pilotos, que según los mismos familiares ganan menos del salario mínimo. La Asociación de Viudas de Pilotos demandan de las autoridades fortalecer las investigaciones para capturar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos violentos que a diario manchan con sangre el país.
Hay muchas cosas que hacer. Dentro de esa situación de las extorsiones, nosotros consideramos de que a veces se capturan a personas que se encuentran en los hechos, pero nosotros consideramos de que aquí hay que trabajar una investigación más profunda, donde se dé con las personas intelectuales que están atrás de todos estos crímenes. En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos contabiliza 94 asesinatos en unidades de transporte, usuarios de buses 13, pilotos de buses 23, pilotos de mototaxi 22, pilotos de taxis 17, pilotos de microbuses 8 y ayudantes de buses 8. Las autoridades han capturado a más de 500 personas vinculadas a este delito. Sin embargo, los grupos criminales y las extorsiones van en aumento, cobrando cada vez más vidas de guatemaltecos honestos. Estas son las recomendaciones del interventor de la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal, quien pide un pago millonario para el Estado de Guatemala. El interventor de la terminal de contenedores Quetzal, Alexander Eisenstadt, recomendó que el Estado de Guatemala debe ser compensado con un pago de $43.2 millones, unos 227.046 millones de quetzales por parte de APM Terminals, dueña del TCQ. Hasta ahora, TCQ sigue teniendo 70 trabajadores, sin embargo, la deuda supera los activos y recomienda la anulación voluntaria del contrato. Ahora se sustituiría por un nuevo contrato que nazca de un origen limpio, si quieren. No sería un usufructo, sino sería un contrato de concesión con APM y se mejorarían los términos del contrato anterior. El acuerdo original tenía un plazo de 25 años, prorrogable por otros 25 años. Este acuerdo de concesión solo tendría un plazo de 21 años. Es decir, les permite 10 años recuperar los costos y de ahí 10 o 11 años ya generar algunas ganancias. Después de casi un mes y medio de intervención, el experto dijo que este nuevo contrato de concesión debe ser aprobado por el Congreso de la República y para que la empresa siga operando es necesaria una inyección de 40 millones al Estado. Vivimos en una democracia en la cual el Congreso tiene un papel predominante dentro de nuestras leyes y es necesario que sea aprobado por el Congreso. Unas 5.000 armas de fuego decomisadas a delincuentes serán destruidas por el Ministerio de la Defensa. Más de 5.000 armas decomisadas a grupos delincuenciales durante los procesos judiciales serán destruidas por parte del Ministerio de la Defensa, muchas de ellas decomisadas al narcotráfico y estructuras dedicadas al sicariato. Dentro de este grupo que será destruido, también hay armamento hechizo que se ha decomisado a pandillas. Hace 8 días ocurrió un accidente de tránsito en la ruta interamericana jurisdicción de Huehuetenango. Ese día, cuerpos de socorro rescataron a un adolescente de 12 años con vida, quien continúa bajo observación médica. Sin embargo, su padre, conductor del vehículo, fue declarado como desaparecido. La búsqueda fue intensa hasta que hoy finalizó la angustia de esa familia. El cadáver de Elmer Rodríguez, de 39 años, fue localizado en una cueva del río Celegua, en el mismo departamento. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Jonathan Pérez, de 24 años. Está acusado de disparar contra 2 adolescentes de 14 años en la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Una de las víctimas falleció en el lugar y la segunda permanece con vida en un hospital. Al aprendido se le incautó una pistola con la que se presume cometió el ataque. Se rumora que buscaba cobrar venganza por el asesinato de su hermano Herbert López, quien era ayudante de autobús y fue acribillado hace 2 meses.